Bueno, en primer lugar agradecerte, Raúl, por acompañarnos este año. Es un honor para nosotros tener a Raúl Echeverría en la clase. Raúl tiene muchísima experiencia en gobernanza de Internet, fue CEO de la CNIC, yo les conté la clase pasada, por 12 años, o sea, mucho tiempo, así que con mucha experiencia. También ha ocupado diferentes cargos en la Internet Society y actualmente es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Un lujo, realmente un lujo tenerlo en la clase de hoy. Raúl, te pasé el host, así que no sé si querías compartir algo o si nos vas a No, no, contar. no. Eh, No soy de usar PowerPoint, así Bien, que va a perfecto. ser una conversación. Este, una vez escuché una frase de, de Vinton Cerf, que es alguien que es conocido como ser el padre de la Internet, algo así. Y una vez alguien le preguntó, ¿no vas a usar PowerPoint? Y él dijo, no, no, Power corrupts, but PowerPoint corrupts everything. Si algo es peor que el poder, era un juego de palabras que, bueno, en español no tiene mucho sentido, pero en inglés sí. Eh, bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí nuevamente con María José. Cada vez que puedo y ella me convoca, estoy al firme, porque justamente gente como María José es clave para formar las capacidades y los talentos que precisamos para acompañar el desarrollo digital. Es uno de los principales desafíos, ¿no? Y a veces, bueno, siempre se habla mucho de los programadores y que es cierto, hay una demanda altísima de gente de programación en el mercado, pero también hace falta múltiples talentos y estos son uno de ellos. Y de hecho, yo me muevo en este mundo, si bien mis orígenes son del mundo técnico, hace años que me muevo en el mundo de las políticas públicas y las relaciones internacionales. eh, y son justamente talentos como los de ustedes, los que están formando, que los que se necesitarán en el futuro. Me parece que está muy bueno también para gente que está empezando la carrera. El, eh, Esto es gracioso porque, bueno, por esas intersecciones en las que me encuentro yo entre múltiples disciplinas, durante muchos años me invitaron al primer día en la Facultad de Ingeniería, primer día de curso, cuando se hace esa inducción, esos programas de inducción, que están muy buenos, que en mi época no existían y que ahora son, me parecen geniales. Un grupo de colegas organizaba todas las actividades y me invitaban. Entonces yo siempre iba y les decía lo mismo, me parece que aplica acá para ustedes también. Es como cuando uno empieza, por lo menos en la época que yo estudiaba ingeniería, cuando decidí estudiar ingeniería era simplemente porque me iba muy bien en matemáticas, ¿no? En matemáticas me iba excelente, ¿no? Si lo pensara ahora con el diario del lunes, como se dice habitualmente, yo no tenía que estudiar ingeniería, o sea, tenía que estudiar otras cosas, pero mi pecado era que me iba muy bien en matemáticas, entonces había como una asociación automática. Y eso sigue pasándole a mucha gente. Entonces está muy bueno que los estudiantes de ingeniería o de derecho vean múltiples facetas que tiene la profesión, ¿no? Y cosas, o sea, a veces uno se imagina un abogado sentado atrás de un escritorio escribiendo este, papeles, documentos para presentar en la justicia o haciendo acuerdos comerciales. Bueno, las realidades son mucho más complejas y lo mismo en ingeniería o en cualquier otra actividad. Y además cada vez son más complejas las interacciones entre todas las áreas. Así que me gusta poder colaborar con ustedes para darles una visión de algunas cosas que pasan en el mundo y donde se necesitan muchos abogados. De hecho, María José decía que actualmente soy director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, que es como una especie de cámara empresarial regional, y nuestros asociados son empresas de Internet, como tipo Mercado Libre, Google, Despegar, Hotmart, Amazon, pues, Airbnb, o sea, todas esas empresas. Y trabajamos mucho en grupos de trabajo donde participan gente de los equipos de estas empresas y generalmente, bueno,
por supuesto yo soy el más viejo, ¿no? Todo gente mucho más joven, y hay muchísimos, un equilibrio de género muy interesante, incluso podría decir que hay más mujeres que hombres, generalmente, y muchos abogados y abogadas jóvenes, ¿no? O sea que es un campo de trabajo que está creciendo todo el tiempo. Bueno, yendo al tema que nos convoca, yo más o menos cada 10 minutos por ahí les voy a ir haciendo un parate como para ver si tienen preguntas o algo. Trataré de darles en una hora, que es lo que nos queda, más o menos lo que podríamos dar en un curso de una semana de intenso, o sea, pero lo interesante es darles una perspectiva y que ustedes queden con ganas de aprender más. Y luego, por supuesto, quedo a sus órdenes. Si alguno me quiere contactar o algo, me buscan en las redes, en LinkedIn, en Twitter, donde sea, me van a encontrar fácilmente. Lo único que tienen que recordar para ubicarme es que mi apellido es con B larga, nada más. No, si ponen Echeverría, Raúl Echeverría, con B larga, me encuentran enseguida. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza en Internet? Pero les iba a decir que si ven que me extiendo mucho en algo, me pueden interrumpir tranquilos, tranquilas, ¿no? Sin problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza en Internet? Gobernanza, que es una palabra que en español no existía, de hecho no se usaba, cuando en los años fines de los 90, en varias reuniones en ámbitos de Naciones Unidas, teníamos los problemas que cuando hablábamos de Internet Governance, los traductores traducían como gobierno, ¿no? Gobierno de Internet. Y efectivamente, con lo que nosotros estábamos hablando no era de gobierno de Internet. Luego se fue aceptando esta palabra, fue toda una lucha, porque aparte no saben lo que es los traductores, y el gremio de traductores de Naciones Unidas es un gremio bastante rígido, ¿no? Entonces ellos tienen su tesauro, que es la lista de palabras que pueden utilizar, y no se salen de ahí. Entonces fue un logro conseguir que empezaran a utilizar governance. Pero en inglés siempre existió esta diferencia de government and governance. Gobierno es lo que todos entendemos por gobierno, y governance son las estructuras, las formas de gobernar algo, ¿no? Se utiliza la expresión governance, se utilizaba mucho en corporate governance, que era o sea, los mecanismos de dirigir una empresa, ¿no? Entonces toda la cultura, cómo se generan las culturas, cómo se tomaban las decisiones, las estructuras de dirección de una empresa. Esto en los últimos años se ha hecho muy popular la expresión en múltiples áreas, pero creo que fue en Internet Governance donde realmente explotó. Entonces, cuando hablamos de Internet Governance, habiendo dicho esto, estamos hablando del conjunto de mecanismos y de foros y cosas que hacen que el Internet funcione, que gobiernan el funcionamiento de Internet, que no quiere decir gobernar Internet, son cosas distintas. Si habláramos de gobierno de Internet, estaríamos hablando de algo que no existe, porque lo primero que podemos anotar como un punto de la clase es que no existe un gobierno de Internet, ¿no? Así que, bueno, estamos hablando de múltiples mecanismos. Ahora, como Internet se fue, cuando se empezó a trabajar en los diseños que permitieron la creación de Internet, no se estaba pensando, no es como si dijéramos hoy, bueno, vamos a ver, imagínense que vamos a fundar Starbucks, ¿no? Pero lo vamos a fundar ya con la idea de, vamos a crear una cafetería que tenga 5.000 lugares, vamos a tener franquicias. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar con abogados para ver cómo vamos a dar esas franquicias, cuáles van a ser los contratos. Y bueno, después presentaremos eso tal vez a alguien que nos dé muchos millones de dólares para empezar. Y ahí ya tenemos todo solucionado, ya sabemos cómo vamos a gobernar toda esa gran corporación. Pero en realidad las cosas generalmente funcionan de una manera diferente. Uno empieza con cosas pequeñitas que van creciendo, y cuando uno quiere ver, adquirieron cierta complejidad que necesitan mecanismos más complejos. Entonces, lo que pasó fue eso. Cuando empezaron los técnicos a ver, los ingenieros a ver cómo podían conectar una computadora con otra, bueno, en realidad no precisaban nada, a nadie se le ocurrió que se necesitaba algún tipo de gobernanza. Cuando lograron conectar 5 computadoras, tampoco se les ocurrió. Cuando lograron conectar 5 campus o 5 universidades diferentes, tampoco se les ocurrió que necesitaban algo. Pero en algún momento empezaron a aparecer pequeñísimas cosas, ¿no? Bueno, no sé, vamos a organizar un asado de este grupo.
que estaría bueno, ¿no? Ahora que viene el fin de semana, podemos organizar un asado. Entonces necesitamos que alguien se encargue de hacer las compras, pero necesitamos también que alguien se encargue de ver cuántos somos, de recolectar el dinero, de conseguir el lugar donde vamos a hacer el asado. Entonces son pequeñas funciones que no las percibimos como cosas muy serias, como cosas muy, muy grandes. Ahora, claro, cuando eso es una cosa que empieza a crecer y resulta que el asado que era de 20 lo repetimos la semana que viene, pero somos 50 y resulta que en un mes ya seremos 500, bueno, vamos a tener que empezar a pensar en, primero, ponerle un salario a las personas que están haciendo o decidir algún tipo de voluntariazgo. Y bueno, quién se encarga de esto y cómo lo elegimos, cómo lo verificamos lo que hace, cómo revisamos las cuentas, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, los mecanismos de gobernanza han ido surgiendo, se han ido creando a medida de que han surgido las necesidades. Probablemente, si hoy nos sentáramos a pensar en cómo debería manejarse todo en Internet, probablemente llegaríamos a conclusiones similares a lo que se hizo y probablemente llegaríamos a conclusiones muy diferentes, ¿no? Pero no es así como se hace. Entonces, le decía dígame si levanten la mano, no, porque muchos tienen las cámaras apagadas, pero dígame si más o menos esto es como una encuesta. A los que veo, háganme señas si saben lo que es una dirección IP, un número IP. ¿Saben lo que es? Bien, veo un pulgar alto ahí, otro pulgar, fantástico. Bien, al menos la mitad saben lo que es un número IP. ¿Alguien no sabe lo que es un número IP? Bueno, tenemos a alguien que no sabe lo que es un número IP. Entonces, vamos a dedicar unos segundos a eso. Los números IP son en Internet, cada dispositivo, cada computadora, pero cada dispositivo está identificado en un momento determinado por un identificador único. O sea, para que los datos puedan ir de un lugar a otro, tenemos que saber de dónde salen y a dónde van. Y para saber a dónde van, necesitamos el identificador, que los dispositivos estén identificados. Entonces, cada vez que nos conectamos a Internet, hay redes, por ejemplo, no sé, me imagino la red de la universidad, que es una red estable, fija, hay computadoras que están conectadas siempre en el mismo lugar. Bueno, utilizan muchas veces direcciones IP fijas. Y otras veces, como cuando usamos el celular, son direcciones IP dinámicas. O sea, que van cambiando. De repente, si no estoy usando el celular, no tengo una dirección IP, pero cuando lo uso, adquiero una, puede cambiar. Lo importante es que en cada instante, cada dirección IP es única. Hay algunas, hay excepciones a esto, pero ese es lo importante de recordar. Entonces, ¿qué pasa? Pero imagínense que las direcciones IP, o sea, para conectarnos, en lugar de utilizar Google, deberíamos ir a la dirección IP tanto, punto tanto, punto tanto, son números decimales o hexadecimales, dependiendo qué tecnología estemos utilizando, pero o sea, sería muy engorroso recordar las direcciones de los números de las computadoras a las que me quiero conectar, el servidor web al que quiero entrar o a quien le quiero mandar un mail. En lugar de poner raúl@udelar.ui, tendría que poner raúl@164.73.128.5, ¿no? Es muy engorroso. Entonces, para eso se inventó un sistema que se llama el sistema de nombres de dominios, que es vamos a ver que es la piedra angular de donde comenzó toda la discusión de la gobernanza. Y el sistema de nombres de dominio lo que hace es permitirnos utilizar nombres que se equivalen a esas direcciones IP. Entonces yo no preciso saber las direcciones IP, de hecho las direcciones IP pueden cambiar, yo lo único que necesito saber es que quiero entrar en google.com y el sistema de nombres de dominio se va a encargar de saber cuál es la dirección IP a la que me tiene que llevar, ¿no? Entonces, eso fíjense que cuando las redes eran chiquitas, todo eso se resolvía, de hecho en el sistema operativo Unix todavía sigue existiendo esa funcionalidad, y en Linux había un archivito que está en un directorio que se llama etc, como de etcétera, y el archivo se llama hosts, o sea, no precisa que tomen nota de esto porque es absolutamente irrelevante, solo divertido. En ese archivito se ponía la información, un archivito de texto que se guardaba la información de qué computadora correspondía a cada número. Entonces, cuando eran 5 universidades o 10 universidades, era perfectamente posible ir anotando en ese archivito, en el archivito de un servidor, cuál era el número IP de cada una. Pero como decíamos recién, cuando pasamos de unas pocas
a miles y miles y después millones, eso obviamente no funciona, ¿no? Al principio, cuando empezaron a aparecer, como decíamos, volviendo al ejemplo del asado, cuando empezamos a precisar a alguien que llevara la lista de las cobranzas, de la recaudación, de la lista de las compras y todo eso, bueno, en Internet en algún momento empezó a necesitarse también múltiples funciones, ¿no? Por ejemplo, en un momento se precisó que alguien dijo, bueno, pero tenemos que definir estándares, ¿no? Porque para que todo esto funcione se necesita definir estándares para que todos sepan que tienen que hacer lo mismo en ciertas funciones, cómo hay que hacer las cosas para que las computadoras se conecten. O sea, para que mi programa de mail pueda enviar un mail que llegue al programa de mail de alguno de ustedes, cuando son de distintas marcas o de distintos sistemas operativos, ¿no? Bueno, tienen que cumplir con ciertos estándares para que se entiendan. Entonces alguien dijo, bueno, tenemos que empezar a escribir estándares. Y cuando uno empieza a escribir, a documentar los estándares, tiene que tomar ciertas decisiones. Bueno, ¿y qué? ¿Le voy a poner un número al documento? ¿Cómo le vamos a llamar a estos estándares? ¿Quién los guarda? ¿No? ¿Dónde los almacenamos? ¿Cómo para que alguien los vaya a buscar y a mirar? ¿No? Esas cosas sencillas. La otra era la que les decía reciente, de los números IP. Ahí, de los números IP y los nombres de dominio. Ahí, antes de que se creara el sistema de nombres de dominios, ya empezó en la Universidad de Southern California, había un señor, ¿viste? Era una de los equipos que estaban trabajando en estas cosas, y había un señor que estaba haciendo un postdoctorado, creo, y dijeron, bueno, ¿quién se anima a llevar, a ayudar con estas cosas, a ir llevando esta información? Y este señor, John Postel, dijo, bueno, yo lo hago. Y John Postel empezó a escribir. John Postel trabajaba en un lugar ahí, bueno, estaba haciendo su postdoctorado, que se llamaba Information Science Institute, en la Universidad de Southern California. Y ahí, entonces, bueno, John Postel se convirtió, en poco tiempo, se convirtió en algunos, se podía decir hasta en broma, un poco el dueño de Internet, porque era cuando un país nuevo se conectaba a Internet, por ejemplo, cuando Uruguay se conectó a Internet, había que ir a hablar con John Postel. Había que ir a hablar con John Postel para pedirle, primero, que le delegara el dominio del país, o sea, el .ui, y luego que le diera dirección IP también, para poder expandir sus redes. Entonces, John Postel estaba, todavía hay gente de mi edad que tuvo que viajar a negociar con John Postel, porque bueno, él verificaba las cosas, ¿no? Y John Postel, entonces, bueno, es eso que él hacía, que cada vez que fue creciendo, contaba con el financiamiento de dependencias del gobierno de Estados Unidos. Porque claro, esas eran funciones que cada vez empezaron a demandar más recursos, computadoras, otras personas para colaborar, ¿no? Todo empezó de un cuaderno, siempre se hablaba del notebook de John, y yo pensaba que hablaban de un notebook, ¿no? Y después me di cuenta que no, que hablaban de un notebook, de un cuaderno, ¿no? Él tenía al principio tenía un cuaderno donde llevaba todo anotado, que por supuesto también lo llevaba en medios, en las computadoras, pero tenía un cuaderno que además el día que murió John Postel, alguien fue a buscar el cuaderno y el cuaderno no estaba, o sea, desapareció, o sea que alguien lo tiene como un souvenir en algún lugar del mundo. Y entonces eso se llamó luego la IANA, Internet Addresses and Number Authority. Pero en realidad la IANA no existía, no era una organización, era simplemente un conjunto de tareas, como una especie de programa que llevaba él y que era financiado por el gobierno de Estados Unidos. Eso se empezó a complejizar. En algún momento el gobierno de Estados Unidos decidió también pagarle a una empresa para que hiciera una buena parte de ese trabajo, ¿no? Pero ahora vamos a ver eso. Les decía por ejemplo, lo de los estándares, que era otra faceta de las primeras funciones de gobernanza. Lo de los estándares era el que empezó a documentar el estándar. De hecho, el primer estándar, el primer documento de estándar, lo que dice es cómo serán los estándares, cómo se harán los estándares, ¿no? Y esto fue un señor, Steve Crocker,
estuvo más de una vez acá en Uruguay, de hecho lo llevamos a que la última vez que estuvo, dio una charla en la Facultad de Ingeniería, la vez anterior había dado una en el edificio de la Presidencia, también en la sede de la CNIC, o sea, ha venido varias veces, una persona encantadora. Yo siempre digo que si uno estudia biología, es difícil tener, o física, es imposible tener contacto con los padres de la disciplina, ¿no? Con los pioneros. Ya Darwin está muerto, Newton murió, Einstein murió, o sea, es difícil, no tenemos esa oportunidad. En cambio, en esto de Internet, la mayor parte de los próceres, podríamos decirles, todavía están vivos y además han estado haciendo cosas en las que participamos todos y muchos hemos tenido oportunidad de tener una relación bastante cercana con ellos, ¿no? Entonces, eso es una experiencia bueno, que nuestra generación tiene, una oportunidad de nuestra generación de nuestras generaciones que no la tendrán en el futuro, como pasa con las otras áreas. Entonces, bueno, Steve Crocker empezó con esa serie que luego se le llamaron los Requests for Comments, porque alguien publicaba un documento y ahí se pedía que los demás hicieran comentarios. Entonces, bueno, se hacían múltiples en rondas de comentarios hasta que se llegaba a un documento que por lo menos no tenía grandes objeciones. Todavía se sigue haciendo así, ¿no? De manera un poco más sofisticada, pero se sigue haciendo de la misma manera. Ahí hubo que crear algunas organizaciones más. En 1979, o sea, cuando yo estaba hablando de cosas de lo anterior, era a principios de los 70, en 1979 se creó un primer, porque una vez creada esta serie de los estándares, bueno, había que empezar a poner cierto orden también, quién definía la arquitectura de Internet, quién definía que un estándar era válido, no era válido, cómo. Bueno, entonces se creó un primer cuerpo que se llamó el Internet Configuration Control Board, 1979. En 1983 ese mismo cuerpo pasó a llamarse Internet Activity Board y en 1992 tomó el nombre que tiene hasta ahora, que es el Internet Architecture Board, o sea, el Consejo de Arquitectura de Internet. Y se empezaban a formar fuerzas de trabajo, grupos de trabajo en distintas áreas, ¿no? Claro, todo empezó a complejizarse y ya no era más ya conectar 3 computadoras, era todas las funciones que estaban por encima de eso, ¿no? Que el mail, que cómo mejorar el intercambio de paquetes, si había que controlar o no la pérdida de los paquetitos de datos que viajaban, cómo marcar, señalizarlos para entender de qué se trataba. Todo el tiempo empezaron a surgir nuevas cosas. Entonces empezaban a haber grupos de trabajo. Y toda esa cantidad de grupos de trabajo fue creciendo tanto que terminó convirtiéndose en una organización en sí mismo, que es el Internet Engineering Task Force, el IETF. El IETF todavía existe, cumplió 30 años, fue creado en 92, y entonces si bien el IAB y el IETF son parte de la misma cosa, son como dos cuerpos diferentes. El IETF es el conjunto de todos esos grupos de trabajo que elaboran los estándares, y el IAB es un órgano que está simplemente para lidiar con cierto tipo de cosas que tienen que ver con los aspectos de la arquitectura de Internet. Esa organización, el IETF y el IAB, fíjense que a pesar de que tenían un rol fundamental en Internet, porque de ahí salía todo, de ahí salió la definición de cómo se mandaba un mail, de cómo se entraba a un sitio web, de cómo se intercambiaban archivos, ¿no? De todo lo que se puedan imaginar, todo lo que usamos hoy en Internet, todo se ha definido en el IETF. Sin embargo, el IETF no existía como organización. El IETF era una cosa bastante etérea, de gente que se autoorganizaba, y hacen 3 reuniones al año en distintas partes del mundo, y tienen además los grupos de trabajo funcionan por mail de forma permanente, pero no tenían ninguna estructura administrativa. Entonces, cuando se creó el IETF, se vio ese problema
y en 1992 los mismos pioneros de Internet, la mayoría de ellos, crearon una organización, la Internet Society, que también cumplió 30 años hoy, una organización que tuve el doble privilegio porque fui miembro del directorio 6 años de esa organización, de los cuales 3 fui el presidente del directorio, y luego trabajé en la organización otros 5 años más adelante en otra función. Y el Internet Society se creó con dos objetivos fundamentales. Una era el objetivo de darle sustento operativo y administrativo de gestión a la IETF, y por otro lado, servir como un agente de promoción del desarrollo de Internet a nivel global, ¿no? Entonces tenía esos dos componentes. Recién ahora, hace pocos años, creo que fue en el 2017, 2018, se formó el IETF, pasó a ser una especie de sociedad de responsabilidad limitada. En Estados Unidos se llama LLC, Limited Liability Corporation, bajo Internet Society, o sea, forma parte de la familia del conglomerado de Internet Society, pero con una personería que le da cierta autonomía técnica y de gestión y financiera. Pero hasta ese momento no existía, y solamente existía y operaba, pero sin para todas las decisiones presupuestales y todo tenían que venir a la Internet Society para que Internet Society tomara las decisiones. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Les estoy hablando algo así como de la época de los dinosaurios, pero ya van a llegar los humanos. Bien. Ya vamos a llegar a los sapiens, pero todavía seguimos con los saurios un poquito. Acá podemos agarrar muchas ramas, pero bueno, ya entendieron un poco, creo que entendieron algo que es como el origen de esto, ¿no? Cómo empezaron a surgir las distintas funciones. En el año 1996, vamos a saltearnos partes importantes, pero vamos a saltearlas por una cuestión de las restricciones de tiempo. Teníamos, si ustedes se acuerdan, bueno, fue evolucionando, se creó el sistema de nombres de dominios, entonces empezamos a utilizar los dominios. Como les decía, el gobierno de Estados Unidos contrató una empresa que se llamaba Network Solution para que llevara adelante ciertas funciones del manejo del sistema de nombres de dominio, pues eso requería sistemas, software, computadoras, ¿no? Gente atendiendo las llamadas, las solicitudes para registrar dominios, ¿no? Entonces llegamos a 1995, 96 empezó, póngale 95, y alguna gente empieza a discutir, bueno, pero esto hay que reformarlo, ¿no? Porque Network Solution en un momento dejó de cobrarle al gobierno de Estados Unidos, pasaron a hacer un contrato, si bien seguía siendo proveedor, era un contrato de valor cero, o sea, el gobierno de Estados Unidos lo contrataba a Network Solution, pero no le pagaba nada, pero a cambio Network Solution se quedaba con el negocio del registro de dominios, que al principio era muy poquito, entonces está bien, decían, muy bien, ellos hacen todo el trabajo y se quedan con el dinero que ganan de los dominios. Cuando eso empieza a crecer, algunos empiezan a decir, además, bueno, vivimos en una sociedad capitalista donde mucha gente está buscando oportunidades de negocio todo el tiempo, y cuando ven una oportunidad dicen, ¿por qué no la podemos hacer? Entonces, muchos grupos económicos empiezan a preguntarse por qué no pueden ellos también participar del negocio de los dominios, por qué solo Network Solution tiene el monopolio, y por qué no puede haber más dominios, ¿no? ¿Por qué solo había 7 en ese momento, pero los más conocidos, que eran los que se utilizaban comercialmente, era el org, el net y el com? Entonces decía, bueno, ¿por qué no puede haber más? O sea, que esto se los quede en Network Solution, pero entonces nosotros queremos. Bueno, entonces empieza a darse toda una discusión de desmonopolizar el sistema de nombres de dominio. Y en el comienzo, entonces en el año 96, un conjunto de organizaciones, liderado por Internet Society, presentan un plan de reforma de la gobernanza de Internet. Todavía no se hablaba de gobernanza, ¿no? La palabra gobernanza todavía no se utilizaba en esta discusión, ¿no? Pero se plantea una reforma de las instituciones, de los cuerpos y se empieza a avanzar. Había un cronograma y se empieza a avanzar en el cronograma.
realmente los cambios tenían que verse en el año 98. En el año 98 pasó algo que, vieron que siempre los que trabajamos en esto de Internet, por lo menos en los primeros años, pensábamos que vivíamos en un mundo paralelo. Y entonces, bueno, acá fue una primer cachetada de un llamado de la realidad, porque en el año 98 aparece el gobierno de Estados Unidos, y es como que nosotros, estoy viendo acá las fotos de Lautaro, tengo a Lautaro en la pantalla, es como que todos nosotros decidamos hacer un asado en la casa de Lautaro, el asado del que ya hablamos, pero no le preguntamos a Lautaro, ¿no? Entonces en un momento Lautaro dice, bueno, todo bien con el plan, está todo bárbaro, ustedes, todo bien, pero ¿saben qué? A mí nadie me preguntó, así que en mi casa no lo podemos hacer, ¿no? Entonces lo que pasó es que el gobierno de Estados Unidos era el dueño de la pelota, era el que tenía, porque era a través de los contratos que había ido desarrollando, era el que tenía las prerrogativas sobre todas las funciones que se desarrollaban en Internet. Era el que tenía la responsabilidad, o sea, la autoridad. Y entonces, de alguna manera, el mensaje que transmiten es, todo muy bien con los planes que ustedes hicieron, pero a nosotros no nos preguntaron. Así que esto no va a funcionar. En enero del 98, creo yo que el principio, el 2 de enero, no sé si fue, saca un documento que se llamó el Green Paper, en el gobierno, estamos hablando del gobierno de Bill Clinton, un asesor de Bill Clinton estaba a cargo de esto, Ira Magaziner, donde establece su visión sobre la transformación del sistema de gobernanza. Y entonces y plantea discusiones y crear una nueva organización que sustituyera a la IANA, ¿no? Se empezó a hablar de la nueva IANA. Todo esto terminó, o sea, hubo un ciclo de reuniones. Yo ya en ese tiempo estaba altamente involucrado en todo esto. Hubo reuniones en distintas partes del mundo, un ciclo que se llamó el IFWP, no importa la sigla, y que terminó, o sea, luego hubo otro paper, el white paper, se recibieron comentarios, sacaron otro documento, siguieron con las reuniones, y todo esto terminó en octubre del 98 con la creación de una nueva organización, que es la organización que hasta hoy es responsable de todo el mundo del sistema de nombres de dominios y de supervisar la asignación de direcciones IP. Es una organización que se llama ICANN. No sé, María José, si hablaron algo de ICANN. Bien, perfecto. Entonces, en el 98 se crea el ICANN. El ICANN es interesante porque es una organización que ha estado bajo el permanente escrutinio de distintos actores, por lo cual ha tenido que perfeccionar su modelo desde el punto de vista de transparencia, de accountability. Accountability es una expresión que no tiene traducción lamentablemente literal, pero podríamos decir como mecanismos de rendición de cuentas, algo así. Entonces, siempre ha tenido mucha presión, por lo cual ha tenido que ir perfeccionando su modelo de una manera hasta excesiva, ¿no? Hay una obsesión en los procesos, en la transparencia, en la accountability, en la elección, en la representación, la participación de los actores. Es un ejemplo muy interesante de estudio. Y ahí están representados todos los intereses para que vean ahí, cuando empezamos, esa fue una segunda llamada a la realidad, cuando nos dimos cuenta en el año 98, cuando empezamos con estas discusiones, que cambiaba el perfil de la gente que estaba involucrada. Porque claro, ya el Internet dejaba de ser algo pequeño y pasaba a ser un interés importante para muchos grupos de económicos y grupos de actividades. Entonces empezamos a darnos cuenta que veíamos menos ingenieros y cada vez veíamos más abogados, ¿no? Pasamos a estar llenos de abogados en todos lados. Inclusive empezamos a ver el poder de ciertos grupos de interés, como las asociaciones y los gremios de derecho de propiedad intelectual, ¿no? No solamente los especialistas, sino también los grupos que tienen peso sobre estos sectores, ¿no? O sea, fue una realidad nueva. Pero bueno, la organización empezó a funcionar en el 98 de manera muy exitosa, ¿no? En esos momentos, o sea, quiero ir viendo, tratando de acomodar en el aire un poco la cronología.
hasta ahí todavía seguíamos en un mundo propio, ¿no? Estábamos todavía dentro de un mundo bastante acotado, ¿no? A pesar de que ya teníamos nuevos actores, en el ICANN participaban gobiernos, como yo les decía recién, participaban otro perfil, nuevo perfil de usuarios, empresarios que estaban interesados en invertir en el sistema de nombre de dominios, abogados de propiedad intelectual, proveedores de Internet. O sea, ya empezaba a haber una gama más amplia de intereses representados, pero seguíamos más o menos dentro de un mundo bastante acotado todavía. De ahí surge una de las funciones que tenía la ICANN, era supervisar, como les decía recién, el sistema de asignación de direcciones IP. Esos números IP de los que hablaba antes, como son finitos y son únicos, requieren que alguien los administre. El sistema a través del cual se administran esas direcciones IP es un sistema de registros regionales de Internet. Hay 5 registros regionales de Internet en el mundo. En aquella época había 3, en el 98 había 3, uno para Asia y Pacífico, uno para Europa y África y otro para las Américas. Había algunas regiones donde había intersecciones entre más de uno, pero básicamente, a grosso modo, esa era una definición. Y ahí, bueno, se crearon, esos se habían creado medio de una manera espontánea, ¿no? De abajo hacia arriba, como todo lo que se había creado en Internet. Por primera vez ahí se generan procesos para la creación y el reconocimiento de nuevos registros regionales de Internet. Nosotros fuimos muy afortunados en ese sentido, lo digo irónicamente, porque para los 3 registros iniciales todo había sido más fácil, y nosotros ahí nos pusimos a trabajar en la creación del registro regional de Internet para América Latina. Pero ahí sí ya tuvimos que seguir procedimientos más estrictos y mucho más exigentes, más profesionales. Tuvimos que trabajar o sea, antes eran solo proyectos comunitarios, salían de la comunidad y de poco iban creciendo. Nosotros tuvimos que demostrar nuestra capacidad técnica, capacidad de gestión, capacidad financiera, apoyo de la comunidad, o sea, documentar muchas cosas, muchos procesos, temas legales. Por primera vez, cuando me dijeron, bueno, tienen que presentar los modelos de los contratos que van a tener, yo decía, por favor, yo no tengo nada, no sé qué es eso, explíquenme qué es un contrato. O sea, fue muy exigente. Pero ahí se consolidó entonces también otro componente. Entonces tenemos acá, ya hemos visto varios componentes del sistema de gobernanza en ese momento. Teníamos la IETF, el IAB, que eran los técnicos que desarrollaban los estándares. Teníamos el ICANN, que era la organización que supervisaba todo el sistema de nombres de dominios y la asignación de direcciones IP. Teníamos también los registros regionales de Internet, que eran los que asignaban, y siguen haciéndolo, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando de aquel momento. Ya vimos la relevancia de la Internet Society, que era un agente que, si bien no tenía responsabilidades operativas, tenía mucha incidencia en todo el sistema, ¿no? Porque era la organización más estable y organizada, valga la redundancia, del ecosistema de gobernanza de Internet, o sea, que le daba apoyo a muchos otros, pero además era el sustento de la IETF y el IAB. Entonces era un representante visible de esa comunidad técnica de Internet. Hasta acá ya podemos ver, acá, si bien todavía no hablamos mucho de la gobernanza en sí mismo, sí les puedo comentar algunas de las características que ya se veían como centrales, ¿no? Las características centrales o más relevantes de los sistemas que nadie se había puesto a decidirlo, simplemente se habían dado de esa manera, pero se había construido todo ese ecosistema de gobernanza basado en algunos principios o algunos pilares, ¿no? Como por ejemplo, el que les hablaba, la transparencia, las características abiertas de las organizaciones, o sea que cualquiera podía participar de cualquier organización, que eran basadas en consenso, y la capacidad de rendir cuentas. Vamos a volver sobre estas cosas enseguida. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Adelante, Leticia. Me resultó más fácil hacer así que encontrar la manita mientras estaba buscando. Pueden activar el micrófono si quieren, directo. Quería preguntar en relación a esto que estaba hablando, ¿no? A las diferentes organizaciones y bueno, cómo se va dando la gobernanza, ¿cuáles son los criterios de representatividad que tienen estas organizaciones? Porque usted habló de que, bueno, que se fue sumando distintos sectores y lugares.
Pero imagino que tiene que haber, no sé, requisitos o algo, o alguna representatividad, ya sea por países o, bueno, no sé, como para que sea algo, si es que hay algún interés de que tenga alguna base como democrática, digamos, el proceso de la toma de decisiones. Bien, es interesantísima la pregunta y capaz que me tomo una hora para responderla. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es toda esta clase, o probablemente varias clases. Pero voy a decir, lo primero que tenemos que hacer es pensar afuera de la caja, como se dice habitualmente, ¿no? Estamos viendo otra cosa, un sistema diferente, ¿no? No estamos pensando con las bases de los sistemas de gobernanza que ya conocíamos, ¿no? Entonces, sí hay criterios de representatividad y legitimidad, pero fundamentalmente están basados en estos principios que yo decía recién. ¿A qué me refiero? El ICANN, por ejemplo, cuando se creó, tenía tenía tres grupos como tres áreas de trabajo, ¿no? Entonces había que se llamaban organizaciones de soporte. Uno era el área de direcciones IP, el otro el área de nombres de dominios y el otro el área de protocolos y otras cosas, un área más técnica. Entonces, dentro del área entonces alguien dijo, bueno, cuando creamos el ICANN, lo que creamos fue simplemente decir, bueno, este va a ser el ICANN, así va a funcionar, y va a haber tres organizaciones de soporte. Entonces, grupos autoformados y autogestionados en listas de mail que eran abiertas, con cientos de personas, empezaban a discutir, bueno, ¿y cómo hacemos la organización de soporte? ¿No? ¿Cómo va a ser la organización de soporte? Esta es la que se va a encargar de los nombres de dominio. Entonces ahí se llegó a una conclusión, a una decisión de que iba a haber un consejo, que era el Name Council. Simplemente, perdonen, no es una cuestión de autorreferenciarme, pero voy diciendo estas cosas y me acuerdo. Yo fui parte del primer nombre, del consejo de nombres de dominio. Y, entonces yo formaba parte de esas discusiones, por ejemplo, y yo no representaba a nadie, era abierto. Entonces la apertura es uno de los principios importantes. Cualquiera podía participar en las discusiones. Y ahí se llegó, además de tener ese nombre, ese consejo de nombres de dominios, iba a haber 7 constituencies o grupos de interés dentro, que cada uno iba a elegir 3 personas a ese consejo, pero además iba a tener su propio funcionamiento. Uno iba a ser los country codes top level domain, que son los dominios nacionales, como el .ui, .ar. O sea, iba a ser todas las asociaciones, la asociación de las organizaciones que manejan los dominios nacionales en todo el mundo, ¿no? Otro iba a ser el de los registradores de dominios. Otro iba a ser el de los registries, que es una cosa diferente. El registrador es el que vende los dominios y el registry es el que tiene la base de datos, digamos, el que maneja el dueño del dominio. Iba a haber otro que iba a ser propiedad intelectual. Iba a haber otro, bueno, entonces ahí se decidieron 7 constituentes. Después bueno, nos pusimos de acuerdo en eso. Entonces algunos que estábamos asociados a una, que era la Non-Commercial Constituency, que era de intereses no comerciales, nos organizamos entre nosotros. Tuvimos varias peleas, ¿no? Entonces era como que era abierto a que cada uno se metiera a discutir y darle forma a lo que a uno le interesaba más, pero además esas estructuras permanecían abiertas, con lo cual cuando formamos la No Commercial Constituency éramos 100 personas y un par de años después habían miles, ¿no? Porque seguía siendo abierto. Y además era tan abierto que eso después se reestructuró y cambió. Ya no eran más 7 constituencies, algunas de esas constituencies salieron a otra organización de soporte, ¿no? O sea, todo eso es vivo. Entonces, no es que uno tenga que ser representativo no, yo estoy acá porque vengo en representación de las asociaciones, de no sé qué, o soy representante de este país o de otro. Hay otro organismo dentro de ICANN que se llama el GAC, que es el Consejo Asesor Gubernamental. Y ahí sí, cada gobierno tiene derecho de tener un asiento. Lo único que tiene que hacer el gobierno es reclamarlo, decirle. Y hoy debe haber, no sé si no hay una definición única para saber cuántos países tenemos en el mundo, pero si hay aproximadamente 200 países, debe haber 190 que están registrados en el ICANN, y debe haber 50 o 60 que son los que participan más activamente, pero todos reciben la información, todos o probablemente más de 60, no sé. Ahí habría que preguntarle a los colegas de ICANN.
o sea, es un tipo distinto de funcionamiento. No sé si Entendí, aclaré. entendí. Bien. Entendí, muchas gracias. De hecho, bueno, ahora les voy a hacer me hiciste acordar de una anécdota, a ver si no tenemos mucho tiempo, pero vamos. Bueno, bueno, entonces estábamos en ese mundo, más o menos esas eran las organizaciones que teníamos que eran relevantes. Y en el año 1998, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones se le ocurre hacer una propuesta, que es un organismo que existe hace 100 y pico de años, no sé cuántos años, que fueron los que estandarizaron los temas del telégrafo, de telex, de telefonía. No sé, bueno. Se les ocurre en el año 98 ya planear una cumbre mundial de sociedad de la información. Y iba a realizarse en dos partes. Una parte en el 2003 y otra parte en el 2005. Se llamó, en inglés es WSIS, que es World Summit on Information Society. Y bueno, y nadie, todos los que estábamos metidos en estos asuntos, no le dimos mucha atención, porque básicamente pensábamos, y eso era lo que parecía, que era una cumbre para hablar de cómo universalizar el acceso, la alfabetización digital, cómo entrar en el mundo de la sociedad de la información, o sea, que iba por otro lado. No, estábamos hablando de 2003, nadie hablaba mucho de los temas que hablamos hoy, como más asociados a la economía digital o el desarrollo digital más específico. Cuando llega las reuniones preparatorias de la primera fase de la cumbre, nos damos cuenta, había 3 reuniones preparatorias en el año 2003 en Ginebra. A la primera no fue nadie de nosotros, de los que estábamos en este mundo de Internet. Bueno, sí, alguien fue. Fueron algunos colegas, fueron por alguna razón específica, porque trabajaban en otra cosa. Yo recuerdo que estaba en Taiwán, en una reunión de las organizaciones nuestras, y una colega manda un mail diciendo, miren que acá se está discutiendo todo, ¿no? Y aparte hay gobiernos que vienen muy fuerte con que los gobiernos tienen que gobernar Internet y que tienen que hacerse cargo de la asignación de direcciones IP, de los nombres de dominio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué locura? ¿Qué está pasando? Y nos agarró mal parados, totalmente de improviso. A la segunda reunión preparatoria fue todo el mundo, ¿no? Fuimos todos a Ginebra. Era un momento donde todavía todo eso era un mundo puramente gubernamental. O sea, ni siquiera podíamos entrar a las salas. Podíamos estar dentro del recinto de Naciones Unidas, pero en los lugares públicos. No podíamos entrar a las salas de reuniones. No había Twitter, no había WhatsApp. No podíamos hablar con los que estaban adentro, no nos enterábamos de lo que pasaba, y resulta que ellos adentro de las salas estaban discutiendo si se quedaban con lo que hacíamos nosotros, ¿no? Es muy gracioso que alguien esté discutiendo sobre mi trabajo allá adentro y yo no tenga la posibilidad de participar, ¿no? Entonces, a lo sumo lo que hacíamos era esperar a que salieran algún representante de algún gobierno que conociéramos, y entonces lo parábamos, preguntábamos en qué estaba todo, y así transmitíamos mensajes también y alertas. Fuimos ganando espacios, pero igual creo que fue recién en la tercera reunión preparatoria fue que tuvimos más posibilidades de participar, aunque todavía limitadas. Y bueno, ya ahí se había puesto muy controvertido toda esta temática. Claramente había países que la motivación que traían era que los gobiernos tuvieran un rol más central, la responsabilidad central en la administración de estos recursos críticos de Internet. Los recursos críticos de Internet eran los números IP, las direcciones de dominio y algo sobre lo que no hablamos, pero no nos va a dar el tiempo, que son los servidores raíz, que son unos servidores que son claves para el funcionamiento de Internet. Y bueno, los gobiernos decían que tenían que ser los gobiernos los que manejaran eso, o la UIT, ¿no? O los gobiernos a través de la UIT. Y como venía, fíjense, bueno, no hay acuerdo. De hecho, la cumbre estuvo a punto de fracasar, de ser un fracaso muy rotundo. Había 2 temas muy controvertidos, de gobernanza de Internet y otro, que era el financiamiento de la sociedad de la información. Los países africanos se habían puesto de punta para decir que los países más desarrollados tenían que alguien tenía, no los países desarrollados, que alguien tenía que suministrarle los recursos a los países menos desarrollados para poder transitar
esa transformación hacia la sociedad de la información. Llegamos a 2003, de hecho, al diciembre de 2003, a la cumbre en Ginebra, y el riesgo de fracaso era tan grande que muchísimos presidentes que estaban confirmados, muchos mandatarios que estaban confirmados para ir a la cumbre, cancelaron, porque ningún presidente quiere estar en una cumbre que es un fracaso. Nadie quiere estar en esa foto. Entonces, como estaba complicado, muchos no cancelaron sus viajes. A último momento, en una reunión donde participaron un grupo de personas, todas conocidas, con el secretario general de Naciones Unidas, surgió una idea. Y entonces, la idea que surgió fue, para destrabar esta situación, fue aprobar un conjunto de principios de gobernanza de Internet, y ahí es donde empieza a aparecer la gobernanza de Internet como expresión, como concepto, un conjunto de principios, y además de eso, formar un grupo de trabajo, que iba a ser el grupo de trabajo que luego se llamó el Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet, nada creativo, que iba a funcionar entre esa cumbre y la cumbre siguiente en el 2005 para que la discusión fuera más informada. Porque uno de los problemas que había es que en el 2003 los gobiernos estaban tomando decisiones o pretendían tomar decisiones sobre cosas que no entendían, ¿no? Y había cosas que eran no sé, como si, imagínense que hoy quisiéramos tomar una decisión en una reunión entre nosotros, tomar una decisión sobre la ley de gravedad. Bueno, no se puede, ¿no? Lamento. Había ese nivel de falta de conocimiento, que había cosas que se querían tomar resoluciones sobre cosas que no se podían, ¿no? Y con eso se destrabó y se salvó la cumbre en el 2003. Lo interesante es ver que, si bien la motivación la motivación de toda esta discusión venía del lado de los gobiernos que querían tener más control, que eran los gobiernos de los BRICS, los países árabes, Rusia, China. Bueno, Rusia y China están dentro de los BRICS. ¿Saben lo que son los BRICS? Los BRICS es una alianza de 5 países, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son de la época que China trataba de pasar desapercibido como un líder mundial, y prefería verse como un líder de la región, ¿no? Entonces estos países eran países referentes en sus regiones. Bueno, lo interesante, como decía, entonces, es que terminan aprobando una resolución donde se aprueban los principios de la gobernanza de Internet, y se habla de democracia, participación de distintos actores, o sea, porque lo veían como una forma. Reclamar democracia era reclamar: nosotros queremos participar. Pero en definitiva esos principios terminaron sirviéndonos a todos, porque consagramos un conjunto de principios como base de la gobernanza de Internet que son muy buenos. Ese grupo de trabajo también, nuevamente, perdónenme que haga esto, pero también fui parte del grupo de trabajo de gobernanza de Internet, que se formó a raíz que formó el secretario general de Naciones Unidas, que trabajó entre el 2004 y el 2005, que fue una experiencia buenísima, porque nunca había habido un grupo de trabajo de ese tipo dentro de Naciones Unidas. Era un grupo de trabajo de 40 personas, donde estaban representadas todas las regiones, los grupos de interés, los gobiernos y los demás sectores, la comunidad técnica, la sociedad civil, la academia. Era una experiencia única, que nunca se había tenido antes. Voy a tener que ir achicando, porque esta era la parte más interesante, pero para entender todo. En la segunda fase de la cumbre se avanzó mucho. Ahí ya la discusión fue distinta. En el 2005 la discusión fue diferente, mucho más informada, como decía, y ahí decidimos crear el Foro de Gobernanza de Internet, que es un foro que hasta el día de hoy existe. Se reunirá este año, dentro de un mes, en Etiopía, en Addis Abeba. Es un foro que se reúne una vez al año, que además ha ido cambiando. Ya no es solamente un foro, una reunión anual, sino que hay un montón de grupos de trabajo, procesos, cosas que le dan vida de forma permanente. Y es un grupo, es una organización, es un foro diferente, pues un foro que no es resolutivo, no es vinculante, no es resolutivo, pero es un lugar donde uno puede ir a ver cuál es la agenda a nivel global, ¿no? Porque bueno, ahí se habla, se discuten los temas que son centrales en los temas de Internet.
podríamos decir que el IGF también pasó a ser una de las piezas centrales del esquema de gobernanza de Internet. Ahora, hoy, en el día de hoy, hay muchísimos foros que toman decisiones vinculadas a Internet, o sea, desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, CEPAL, o sea, hay muchos foros, la UIT, que siempre estuvo ahí, además de las organizaciones que se crearon desde la comunidad de Internet, también, bueno, hay cosas que son transversales. Hoy los temas digitales son transversales a todo lo que hacemos, entonces en todos los foros que se pueden imaginar se discuten y se aprueban cosas. Hay foros específicos sobre ciberseguridad, o sea, el mapa de gobernanza de Internet se ha vuelto mucho más complejo. En el año 2015, en el año 2014, voy saltando porque quedan 15 minutos y quiero todavía hablarle de algunas cosas más. En el año 2014, ¿se acuerdan? Fue cuando surgieron las revelaciones de Snowden, ¿no? Y eso fue un sismo, ¿no? Y entonces ahí sí se acuerdan, bueno, no sé por qué, realmente no sé cuál es la explicación, pero sí sé que todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas comienza con el discurso del presidente o la presidenta de Brasil, ¿no? Brasil siempre es el primer país en hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y entonces ese año fue Dilma Rousseff que habló y hizo un discurso bastante explosivo porque el gobierno de Brasil era uno de los gobiernos que había aparecido como los gobiernos que habían sido espiados por la National Security Agency de Estados Unidos, ¿no? Entonces ella hizo todo un escándalo y que se necesitaban medidas para evitar la vigilancia, ese tipo de vigilancia, y que había que dar garantías y se necesitaban acuerdos, y bueno, un sacudón. En paralelo, si bien habíamos avanzado muchísimo desde la vieja gobernanza, desde que John Postel tenía su cuaderno, hasta las organizaciones que teníamos vigentes en el 2014, un ecosistema de gobernanza de Internet muy consolidado, y donde el ICANN tenía funciones, el ICANN hacía todo lo que antes hacían otras agencias controladas por el gobierno de Estados Unidos, pero había algo que todavía no se había eliminado, que era, si bien toda la toma de decisiones se hacía a través de los procesos de ICANN, Estados Unidos mantenía aquel contrato de valor cero, en este caso con el ICANN, que le daba la prerrogativa de supervisar ciertas cosas, que era un poder enorme, un poder que no utilizaba, hay que reconocerlo, no lo utilizaba, pero que ponía incómodo a muchos gobiernos del mundo. Cuando aparece lo de Snowden, eso ya dice, bueno, no podemos tener muchos empiezan a utilizar eso para decir, Estados Unidos no puede seguir teniendo este poder que tiene. Para que entiendan, por ejemplo, qué poder tenía. Hay en el sistema de nombres de dominios, hay un archivo de texto, es una cosa muy simple, donde está quién maneja cada uno de los dominios principales de Internet. ¿Qué servidor? ¿Qué organización y qué servidor? Entonces, dice, por ejemplo, bueno, .ui, el UI es el dominio de Uruguay, lo maneja el Servicio de Informática de la Universidad de la República, el número IP del servidor es y estos son los datos de contacto de los administradores. Pero ese número IP, eso funciona automáticamente, o sea, quiere decir que cuando el sistema de nombres de dominios busca algo que tenga la terminación UI, sabe que tiene que ir a ese número IP, a ese servidor, a preguntarle cuál es el número IP del dominio que está buscando. Entonces, si de ese archivo de texto alguien podía borrar el UI, simplemente dejaba fuera Uruguay de Internet. O sea, porque la única manera de acceder a sitios de Uruguay sería conociendo el número IP. Era un escenario poco viable, porque todos los mecanismos que existían de controlador harían eso imposible, pero el poder existía, ¿no? O sea, Estados Unidos era el único que autorizaba los cambios de ese archivo y por lo tanto tenía esa prerrogativa. Ya le digo, era imposible que sucediera. Era altamente imposible, improbable e imposible. Pero en los papeles el poder existía. Muchos gobiernos estaban incómodos con esa situación. Con lo cual, en el 2014 se organizó una conferencia
organizada por el ICANN y por el gobierno de Brasil, donde se discutieron muchas cosas sobre se llamó Net Mundial, donde se discutieron el futuro hacia cómo seguir de ahí para adelante, el futuro de la gobernanza, y se habló mucho de este tema, y por la presión que ya había y por la propia voluntad que tenía el gobierno de Estados Unidos, ellos anunciaron en ese momento la transición, de que iban a comenzar la transición definitiva de las últimas, de las últimas prerrogativas que tenía el gobierno de Estados Unidos para entregárselas a la comunidad de forma definitiva. Y establecieron una serie de compromisos y de requisitos que había que cumplir para que Estados Unidos se saliera definitivamente de la foto. Y esos fueron los 2 años siguientes. Se trabajó muchísimo en la comunidad para cumplir con todas esas condiciones que había puesto el gobierno de Estados Unidos, y se logró terminar esa transición, que fue muy exitosa. Fíjense que fue la primera vez que hubo que elaborar algo, porque eso después tenía que aprobarlo el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tenía que estar bien, tenía que estar de acuerdo, porque si no podían vetarlo, podían generar un problema interno dentro de Estados Unidos que hiciera imposible terminar esa transición. Entonces, esto en definitiva iba a ser considerado o evaluado, la solución propuesta iba a ser evaluada por un sistema tradicional de gobernanza, o sea, un gobierno y su parlamento. Entonces, yo creo que fue la primera vez que hubo un producto que fue creado pura y exclusivamente a través de los mecanismos de la nueva gobernanza, de la gobernanza de Internet, crear algo que fuera suficientemente bueno y aceptable para ese otro sistema tradicional de gobernanza, que era el gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Funcionó y anduvo, y ese asunto quedó terminado. Y ahora que le hablaba de 2 sistemas de gobernanza, lo viejo y lo nuevo, fíjense que hay diferencias que son sustanciales. Hay un clash cultural muy fuerte entre 2 sistemas, 2 visiones de la gobernanza, ¿no? La gobernanza tradicional se basa en la construcción de mayorías. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo son los mecanismos de elección, los gobiernos en general, en todo el mundo, ¿no? Podemos mirarlo en el gobierno, en cómo se elige el gobierno de Uruguay, pero es lo mismo que pasa en todos lados. O sea, lo que se hace habitualmente en los congresos y todo, lo que se trata es de construir, ya sea tanto los sistemas parlamentaristas, ¿no?, que tienen necesariamente, obligatoriamente que construir mayorías. Entonces, lo que hacen es tratar de construir una alianza que sea mayoritaria a la otra alianza, a los que quedan afuera, para después avanzar el programa de esa alianza. O en los sistemas presidencialistas, ya sea para llegar a ganar en una segunda vuelta o para gobernar después con minorías, tienen que construir también alianzas, coaliciones que les permitan llevar adelante su programa. O sea, siempre la política tradicional, los sistemas tradicionales de gobernanza se basan en la construcción de mayorías para imponer, en términos no peyorativos, no ofensivos, pero para imponer o promover su visión. En cambio, los sistemas de gobernanza que salen de la gobernanza de Internet se basan en la construcción de consensos, que quiere decir maximizar la oportunidad de los consensos. Se discute hasta que, o sea, podemos tener discrepancias muy fuertes, pero resulta que María José quiere hacer 10 cosas. Yo estoy dispuesto a hacer 7, ¿no? Y Jimena, que la estoy viendo aquí en la pantalla, está de acuerdo, está dispuesta a aceptar 5, ¿no? Entonces, si nos ponemos a discutir cada uno aferrado a su propuesta, entonces no vamos a lograr los acuerdos, porque estamos en 3 posiciones distintas. Pero si tratamos de trabajar en maximizar las oportunidades de consenso, nos vamos a dar cuenta que en realidad los 3 estamos dispuestos a hacer 5, ¿no? Ahora, claro, María José va a tener que sacrificar para después, para otro momento, seguir peleando por las otras 5 cosas que ella quería, y yo las otras 2 cosas. Probablemente por la presión del consenso, inclusive había otro jugador, que era Melissa, que estaba dispuesta a hacer 3 y no quería aceptar más de 3, pero presionada por la búsqueda de consenso, acepta llegar a 5 también. Con lo cual logramos llegar a un acuerdo de hacer estas 5 cosas, el common ground, sin fuertes objeciones. Así funciona la gobernanza de Internet, o sea, maximizando la oportunidad de los consensos en lugar de basarse en la construcción de mayorías. Otras 2 propiedades donde hay diferencias muy fuertes es en la transparencia y la accountability. La transparencia
para la comunidad de Internet, para la gobernanza de Internet, transparencia significa mostrar todo, estar adentro de un cubo de cristal donde todo se ve. Para la gobernanza tradicional, y eso que hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas, transparencia significa no esconder. O sea, significa, o sea, cuando uno le ve, cuando, inclusive en diálogos, cuando a alguien le dice, un político a otro, dice, bueno, pero usted que no es transparente, ¿cómo que no? Pregúnteme lo que quiera. O sea, transparencia es, usted me pregunta y yo le contesto, ¿no? Para nosotros, transparencia es otra cosa. Transparencia es una cosa excesiva, es una obsesión, ¿no? Es todo lo que se hace tiene que ser, tiene que poderse ver. Y el accountability es la capacidad de ir dejando, la importancia de dejar las pistas, las pistas para poder hacer la revisión de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es fundamental, todavía no entiendo por qué no se ha adoptado masivamente en los sistemas tradicionales de gobernanza, que es el manejo de los conflictos de interés. O sea, todos tenemos conflictos de interés. El problema no es tener conflictos de interés, el problema es declararlos y manejarlos adecuadamente. Entonces, yo siendo presidente del directorio de Internet Society, muchas veces me tuve que excusar de las reuniones porque había puntos, o sea, antes, al inicio de cada reunión, lo primero que se hacía era preguntar si alguno de los integrantes, de alguno de los miembros del directorio tenía algún conflicto de interés con alguno de los puntos que teníamos en la agenda, incluyéndome a mí mismo. Entonces yo decía, bueno, yo tengo un conflicto de interés con el punto 3, cuando llegaba la discusión del punto 3, uno decía, yo le pedía a otro colega que presidiera la reunión y yo salía del salón y no me enteraba lo que se había discutido ahí adentro. Hay distintos tipos de conflicto de interés. Puede haber un conflicto de interés que sea más leve, entonces simplemente decir, bueno, yo me abstengo de votar, o voto, me abstengo, ¿no? O me abstengo de participar. Puede haber distintos niveles, ¿no? Dependiendo de cuál es el conflicto de interés. Puede ser algo que sea muy pequeño, simplemente me abstengo de opinar, igual voto. Puede haber otro que sea, me abstengo de opinar y de votar, o me abstengo de participar en general. No, están registradas, entonces uno las puede buscar, y puede buscar cómo se tomó una decisión, en qué se basó, si alguien declaró algo, no declaró el conflicto. O sea, eso es el accountability, cosa que no existe o no son conceptos muy difundidos en las gobernanzas tradicionales. Entonces, eso para que vean que a veces es lógico que haya como choques culturales entre dos sistemas que son totalmente, que tienen bases, pilares diferentes. Aquí alguna pregunta y si no entramos en los 100 metros finales. Voy hablando y me quedo con ganas. Yo hablaría toda la mañana, pero María José me invitó 1 hora y 15 minutos nada más. Te podemos volver a invitar porque es un gusto escucharte. Realmente, tu experiencia. Simplemente cuando algo que no mencioné, pero lo voy a decir porque es para nosotros para ustedes que son, supongo yo que todos, o al menos la mayoría son uruguayas y uruguayos, esa reunión que les mencionaba que se hizo en Brasil, en el Mundial, antes de esa reunión hubo un hecho, que fue un hecho histórico en el proceso de la independencia, que fue una reunión que hubo en Montevideo. Una reunión donde nos reunimos en Montevideo los líderes de todas las organizaciones de la comunidad técnica de Internet, que nos reuníamos habitualmente, pero nunca hacíamos no se tomaban decisiones, no se hacía nada, simplemente compartíamos información, articulábamos nuestros vínculos, nuestra cooperación, o sea, era otro tipo de reuniones, y en esa reunión en Montevideo se aprobó una declaración por la cual hicimos un llamado fuerte al gobierno de Estados Unidos, que era la primera vez que tuvo mucha repercusión, porque era toda la comunidad técnica de Internet pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que terminara con la transición que se saliera definitivamente de la foto del control de Internet. Si lo buscan por ahí, van a encontrarlo, Montevideo Statement, lo van a encontrar ahí. Fue algo que en el momento fue muy importante en ese proceso. Pero bueno, vamos un poco en estos 4 minutos que nos quedan, 5, si tienen un minuto más de paciencia, vamos a ver cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Y
lo que ha pasado en el último tiempo es que, bueno, como todos saben, cada vez más Internet, las cosas de Internet son transversales, como ya dijimos antes, a todas las actividades humanas. Con lo cual empiezan, y además el crecimiento que ha tenido Internet en todo este tiempo, no es lo mismo Internet de hoy que el Internet de 2005, cuando la segunda fase de la cumbre mundial. O sea, esto hace que nadie pueda ignorar la importancia, la relevancia de Internet y que todos se preocupen más de ciertas cosas. Entonces, cuando entra el actual, perdón, creo que eso lleva a veces a un poco de frustración de parte de gobiernos, autoridades que no saben cómo lidiar o no encuentran las formas de lidiar con algunos problemas. Fundamentalmente con los desafíos, que supongo que ustedes hablarán de esto en el curso, los desafíos que son transnacionales. Hay cosas que no se pueden resolver a nivel nacional por las características de Internet. Es un mundo nuevo, un mundo diferente. Entonces, bueno, a veces los gobiernos o los parlamentarios pueden sentir eso de cómo yo no voy a poder resolver, cómo yo no voy a poder tomar una decisión sobre esto en Uruguay, es un país soberano, no sé qué. ¿No? Esto mismo lo dicen en muchos países, ¿no? Y dicen, pero no puede. Cambió, el mundo cambió, es otro. Entonces, hay cosas que no se pueden resolver si no es con cooperación internacional y con discusiones de más alto nivel. No tenemos todos los mecanismos. No tenemos todos los mecanismos de gobernanza para tomar esas decisiones que resuelvan problemas que son problemas transnacionales. Y hoy tenemos problemas de propiedad intelectual, problemas de protección de datos personales, problemas de inteligencia artificial. Mejor dicho, no, cambio la palabra, no digo problemas. Eso es muy negativo. Desafíos, ¿no? Yo diría desafíos. Tenemos desafíos en un montón de áreas. Desafíos en temas tributarios, desafíos en temas de ciberseguridad, ¿no? Que son notorios. Tenemos múltiples desafíos en muchas áreas diferentes. Moderación de contenidos, noticias falsas, discurso de odio en Internet. Podría listarles, hacerles una lista de 20 puntos que los reconocerían enseguida como temas que son claramente de discusión actual. Entonces, cuando entró el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que es portugués, que tiene afinidad además por estos temas, entonces creo yo que él ha querido como dejar su legado en avanzar la cooperación en este tema. Entonces ha estado trabajando en un proceso largo, que empezó con un consejo, un grupo de alto nivel que formó, que hizo recomendaciones, que luego se siguieron discutiendo, se separaron en pedacitos, y hasta que se aprobó hace 2 años en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que yo se los recomiendo porque aparte es muy fácil de leer. Él hizo un reporte que se llama Our Common Agenda, o sea, nuestra agenda común, ¿no? Se los recomiendo porque ahí lo plasma muy bien cuáles son las dificultades que él ve de cooperación y cuál es el camino hacia adelante. Y ahí plantea, para hacerla corta, se plantea hacer una cumbre mundial el próximo año, en septiembre, que se llamará Cumbre Mundial del Futuro, y él establece que ahí hay que aprobar algo que él le llama el Global Digital Compact, ¿no? Y es algo así como un compromiso global en temas digitales. En este momento estamos en el proceso de discusión de qué será el Global Digital Compact, qué es lo que cada uno piensa que debería estar ahí, ¿no? El año que viene seguramente esta discusión se va a acelerar y va a haber y va a ser más intensa, cuanto más cerca de septiembre estemos, así funciona, y ahí podrán salir algunas novedades. Pero sí es cierto que hacen falta mecanismos de gobernanza. El foro de gobernanza de Internet es bueno, pero como dijimos, es un foro que no es resolutivo, no es vinculante, debe seguir siendo así, pero entonces, ¿dónde hacemos los acuerdos? ¿Dónde logramos acuerdos? Y hay acuerdos que no los estamos haciendo, no porque no tengamos la capacidad de llegar a los acuerdos, sino porque no existen los mecanismos. Entonces, el otro día ayer hablaba con alguien de un organismo internacional que me preguntaba, o sea, mi visión desde el sector privado de Internet, si yo veía espacio para lograr un acuerdo en cierto tema.
Y yo le decía que sí, que yo veía espacio para lograr acuerdos, pero que no teníamos los mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supónganse que vamos a alguien arma una mesa de discusión entre 5 países, las empresas de Internet, la sociedad civil, llegamos ahí, entonces nosotros en aras de buscar un acuerdo hacemos concesiones. Entonces nos movemos desde nuestro punto, hoy estamos acá, pero nos movemos hasta aquí para tratar de lograr un acuerdo. Pero como ese mecanismo es un mecanismo que no tiene validez, nada indica, nada permite asegurar que después ese acuerdo se va a realmente implementar, ¿no? Entonces, después al día siguiente no tenemos el estímulo para ir a hacer esas negociaciones, porque al día siguiente vamos a tener que volver y vamos a tener que ir a los países de la región igualmente a discutir proyectos locos que no tienen nada que ver con ese acuerdo, que están, si nosotros estábamos acá y el acuerdo estaba acá, proyectos que están acá, ¿no? Porque hay proyectos loquísimos discutiéndose en todos los países del mundo todos los días. Y entonces, bueno, si nosotros ya nos movimos hasta acá, lo que hicimos fue mover nuestro anclaje para una futura negociación. No hay ningún estímulo para eso, porque después el que está proponiendo algo acá va a decir, bueno, pero ya te moviste hasta acá, movete un poco más. No, yo ya me moví todo lo que podía moverme para lograr aquel acuerdo. Entonces, no hay motivaciones. Yo creo que la inquietud del secretario general de Naciones Unidas es buena. Hace falta mecanismos nuevos para lidiar con los problemas nuevos, pero no está muy claro cuál es el camino. Pero bueno, hay que trabajar, así como lo hicimos en toda esta historia que les he contado. Vamos a encontrar nuevas formas de seguir trabajando. Les contaba esto solo para que vean que en realidad es algo que no se termina. Siempre hay nuevos desafíos y esos desafíos, y seguimos, al igual que hace 30 años, seguimos encontrando la necesidad de implementar nuevos mecanismos para lidiar con los desafíos nuevos que aparecen. Una cosa que hay que tener siempre en presente es que hay que evitar, o sea, hay principios de Internet que hay que mantener, como la apertura de Internet, la interoperabilidad, la unicidad de los vínculos, lo que se llama el reachability, la capacidad de encontrar cualquier otro punto, de conectarme con cualquier otro punto de Internet. O sea, a veces hay principios que hay que mantener, y muchas veces los proyectos que se proponen basados en muy buena fe y buenas motivaciones, tienen el riesgo de traer consecuencias no deseadas y lograr impactos negativos en derechos, en romper la Internet, podríamos decir, y en otros aspectos. Así que, bueno, como verán, esto daría para mucho más, pero espero que nos hayan aburrido, y a las órdenes para cualquier otra invitación. Y tengo unos minutos más. Yo sé que ustedes son los apurados, pero... Raúl, muchas gracias. Te cuento que es muy importante esta presentación que nos Estás en haces mute, María José. ¿Perdón? De esta presentación que nos haces, porque el instituto... ¿No se escucha? Ups. No se te escucha. A ver, ahora. Nosotros sí la escuchamos, bro. ¿Me escuchás, Nosotros la Raúl? escuchamos. Algo no anda. Los chicos me dicen que me escuchan. Capaz que fue algún tema de conexión. A nosotros nos escucha, profesor. Va, profesor, no sé si... Raúl, ¿tú No, escuchás a parece los que no. estudiantes? Ah, soy yo que no escucho entonces. ¿Mm? Qué loco. Bien, bueno. No, ¿seguís sin Leo los labios. escucharnos? Pero ustedes sí me Bueno, escucharon, ¿no, verdad? O estuve hablando solo todo el No. tiempo, ¿no? Sí, te escuchamos. No, lo que podemos hacer es hacerle las Ahora sí. preguntas por chat. No, ahora sí, saqué los auriculares y ahora sí escucho. Ah, ok, perfecto. No, te contaba que el instituto, debido a la importancia de la gobernanza y también como una posibilidad en cuanto al trabajo futuro de los estudiantes, ha creado una materia
que es justamente gobernanza de Internet, que ellos van a tener la posibilidad de estudiar este tema mucho más a fondo. Está a cargo de Beatriz Rodríguez, que también tiene mucha trayectoria en todo lo que es gobernanza, y que bueno, y que en años futuros ellos pueden tomar esta materia como una de las opcionales para lo que les interese, más allá de que ya pueden empezar a participar en distintos grupos, asistir al IGF, bueno, a los eventos de Internet Society, así que es muy importante tu mirada desde la práctica, ¿no? Tu experiencia de todos estos años. Bueno, le podemos hacer preguntas orales, porque les estaba proponiendo hacerlas a través del chat para que pudieras responderlas. Ya vi que Nicole compartió, gracias Nicole, compartió el link en el chat del reporte de Our Common Agenda. Así que ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta? Eso es trabajo colaborativo. Fue muy clara la presentación, pero bueno, algunos tienen que hacer algún trabajo para el taller práctico sobre estos temas, así que aprovechen Leticia, a Raúl. Leticia tiene la mano. No, igual no quería, pero capaz que algún otro compañero tenía otra pregunta, yo ya había tenido la oportunidad de hacer una. No, en relación a esto de, por ejemplo, estos ejes, digamos, de discusión y sobre todo de control de poder de alguna forma, como por lo que entendí, ¿no? El tema de los dominios, el tema de los IP, ¿no? Se me ocurre que es viable pensar que en este momento, digamos, sociohistórico de cómo se han dado las cosas, de evolución de la gobernanza de Internet, uno de los ejes digamos, tanto de discusión como de ese control o digamos, de discusión también de territorialidades esté en el manejo de los datos, del Big Data. Sí, Andrea, ¿ibas a decir algo? Sí, después contesto las preguntas juntas. Sí, ¿qué tal, profesor? Para mí fue como ver desde adentro todo lo que usted nos contaba, como lo íbamos viviendo. Me encantó porque en primera persona, como sentir todo lo que pasó, estuvo interesantísimo. Y yo decía que siga, porque nosotros nos toca la cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2020. Entonces, y queríamos, igual lo podemos contactar para buscar información acerca de eso. Sí. Pero como que nos dio otro panorama en primera persona. Me encantó eso. Bueno, muchas gracias, Andrea, por el comentario. Y en relación a la pregunta anterior, sí, las redes de computadoras y Internet entre ellas están construidas en función de lo que se llama un modelo de capas, ¿no? O sea, hay capas, las capas físicas, o sea, están los cables, arriba de eso están las capas de lógicas que hacen que los cables funcionen, y así sucesivamente hasta las capas más altas, que son las capas de aplicaciones. Lo que ha pasado con el correr del tiempo es que a medida que Internet se ha ido haciendo más importante en la vida de la gente, las controversias, o sea, los puntos de atención de las discusiones han ido subiendo en los niveles, en las capas, ¿no? Entonces, en el 2003, en la cumbre de Ginebra, estábamos la capa 3 de 7, o sea, que eran las capas donde están las direcciones IP, el sistema de nombre de dominio, todo eso. Pero ahora las discusiones más importantes están en las capas superiores, ¿no? Y entre ellos, claro está, el tema de los datos es un tema importantísimo, que tiene múltiples, múltiples perspectivas. O sea, la gobernanza de datos es un tema. También está la protección de datos personales,
la privacidad, ¿no? El flujo transfronterizo de datos, las decisiones automatizadas de inteligencia artificial. O sea, hay muchos, sí, efectivamente, es uno de los temas más relevantes en este momento. Gracias. Nicole. Sí, yo quería comentar nada más que, por ejemplo, es muy interesante el caso de Snowden y de Assange, porque también, además de traicionar, entre comillas, a sus gobiernos, pero en realidad sí, también hablan de, bueno, ¿cómo se dice? Son democráticos con el mundo. O sea, depende de dónde se mire, ¿no? Pero como que han sido importantes igual personajes para todo esto, aunque hayan traicionado a sus gobiernos. No, Porque importante sin duda, sí. habla de lo tanto que nos o sea, todo el espionaje que hay a nivel mundial, donde se pueda utilizar para bien, no, para mal. ¿A qué nos comprometemos cuando compartimos nuestros datos? Sí, a mí me encantaría que hubiera un mundo donde no hubiera espionaje. Lamentablemente creo que los gobiernos que tienen posibilidad de hacerlo lo hacen, ¿no? Y si probablemente un país como el nuestro no es muy activo en eso, porque no tenemos los recursos. Nada más. Entonces, claro, para nosotros, o sea, nosotros no competimos en esa. Entonces sí somos como sujetos de las capacidades de otros, ¿no? Es un dato de la realidad, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que las revelaciones de Snowden en su momento fueron importantes para motivar o agilitar una serie de conversaciones y discusiones. Más allá de que sean temas que no van a cambiar en el futuro. Exacto. Pero está bueno sí Pero que. está bueno saberlo, porque a veces uno no, o sea, capaz que no sabía el resto del mundo de lo que se estaba tramando o no. Pablo. No, bueno, yo quería agradecer la exposición que nos presentó en el día de hoy. Es muy enriquecedora para todos y todas, porque en realidad a veces no tenemos forma de acceder a estas exposiciones. Y bueno, la profesora nos acerca entonces, María José, a otros docentes, y eso está muy bueno, y estas tertulias para mí son sumamente enriquecedoras. Así que bueno, muchas gracias por la exposición y ojalá lo tengamos nuevamente. Muchas gracias, Pablo, y bueno, punto para María José. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. Gracias a ustedes. La verdad que te vamos a seguir convocando, eso no lo dudes. Raúl tiene una agenda muy, muy complicada, así que valoramos mucho que puedas estar en la clase. Pero siempre que me invitan a algo de la universidad y de otras universidades, siempre hago el esfuerzo de decir que sí, porque me parece, como decía al principio, importantísimo que formemos nuevas generaciones de líderes para ocupar los lugares que están disponibles y que se necesitan para que esto evolucione de la mejor manera. Una vez le preguntaron a un conocidísimo multimillonario del área tecnológica cuáles iban a ser las carreras del futuro, y hace unos años, ¿no? Entonces dijo, bueno, biotecnología, inteligencia artificial, no sé qué, neurociencias, no sé. Terminó, ¿no? Entonces, bueno, sí, más o menos la respuesta que cualquiera podría dar. Y hizo como un silencio y dice, perdón, y todas las ciencias sociales, porque sin las ciencias sociales no sé quién va a poner orden en todo esto, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante lo que ustedes hacen. Así que mucho éxito en la carrera y bueno, y ojalá que nos vean por algún lado, por ahí. Y a las órdenes. Muchas gracias por la invitación, lo disfruté mucho. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a ti. Bueno, Leticia. No, era un aplauso eso. No, eso. No, por favor. Otro ícono. Era ese aplauso. Chao, chao. Bueno, gracias. Chau. Bueno, no se me vayan los estudiantes que tenemos que ver